hablar de, una conferencia que se titula Marco normativo de los archivos en el Estado de las Autonomías. Muchas gracias. Quiero empezar agradeciendo, como es obligado y además hago gustosamente, a la Asociación de Archivos de Andalucía su invitación a participar en esta oportuna jornada, en particular a su presidente, a Jorge Pérez Cañete. Quiero también expresar que para mí es un honor estar en este salón noble de la Universidad Hispalense, además ante un público, un colectivo de profesionales como son los profesionales de los archivos, en relación con los que guardo desde hace ya bastantes años admiración, porque me consta tanto su competencia profesional como su vocación de servicio público. Me corresponde hablar sobre el marco normativo de los archivos en el Estado de la Autonomía. Y los juristas tenemos la manía de empezar nuestras intervenciones por la Constitución, la ley de leyes. Yo voy a seguir fiel a esta costumbre y quiero referirme, aunque sea muy someramente, al por todos ustedes conocido artículo 105b de la Constitución y el mandato al legislador a regular el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos. Quiero subrayar que en el año 78 un mandato de este tipo era, en rigor, una norma avanzadísima, porque solo un pequeño número de países de democracia muy avanzada, un selecto club de democracia y países ricos, reconocían en esos momentos un derecho similar a los ciudadanos. Tanto es así que yo muchas veces he pensado que estaban pensando realmente los constituyentes cuando reconocieron este derecho, porque, en fin, es un poco casi insólito su consagración en la Constitución de 1978. El caso es que, por las razones que sean, la verdad es que mientras nuestro artículo de la Constitución sirvió de inspiración a otros países, por ejemplo a Portugal, en nuestro caso este artículo la verdad es que ha sido bastante desconocido. A veces incluso se ha tachado como una simple extravagancia del constituyente y la más de las veces simplemente ha sido ignorado. Pero también la Constitución menciona los archivos en relación con el tema capital del reparto competencial, la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Por razones de tiempo, yo no voy a entrar en esta temática, que es bastante prolija. Me remito al texto escrito que se publicará con la acta de la jornada. También por razones de tiempo ya no voy a entrar a hablar sobre el llamado sistema español de archivos, en mi opinión, un sistema impropio, porque se trata más bien de una justaposición de sistemas estatales y sistemas autonómicos. Tampoco voy a hablar de la legislación estatal sobre el sistema español de archivos de titularidad estatal. Y creo que casi sería mejor, y en eso voy a centrar mi intervención, hablar sobre los sistemas autonómicos de archivos y cómo se han desarrollado a lo largo de estas largas 3 décadas. Y tenemos que empezar, como todos ustedes saben, por la ley andaluza de enero de 1984. La primera ley autonómica en materia de archivos y, como se anticipó a la Ley de Patrimonio Histórico Español, creo que se puede decir en rigor, sin más, la primera ley de archivos de nuestra historia, de nuestro ordenamiento. Además, el caso de la ley andaluza, que sirvió de inspiración, como suele suceder en las dinámicas propias del Estado de la Autonomía, al resto de las comunidades autónomas, creo que puede servir de testigo, de testimonio, para explicar un poco, con todas las aproximaciones y todas las reservas que se pueden plantear a generalizaciones de este tipo, para plantear, como digo, cómo ha sido este desarrollo autonómico. Y lo primero que hay que decir es que esta ley, o la ley catalana que la siguió un año después, en el año 85, lo primero que destaca, su planteamiento fundacional, es vincular el patrimonio documental a la cultura
y a la historia, no ya de España, sino de la concreta comunidad autónoma de que se trata, con una finalidad política muy clara, que además se expresa sin ambaje, y es afianzar la conciencia colectiva de la identidad propia. Bien, esto hay que situarlo en el contexto del inicio del proceso autonómico, de unas comunidades autónomas que acaban de nacer y que están buscando afianzarse. También hay que contextualizarlo en un proceso de reacción frente a la instrumentación que, como todos ustedes saben, llevó a cabo el régimen franquista por parte de los archivos estatales. En cualquier caso, sin prejuzgar la intencionalidad política de este tipo de diseño, lo cierto es que estas leyes de primera generación, creo que se pueden llamar así, destacan sobre todo porque su gran componente es la ordenación del patrimonio documental. No los archivos en sí mismos, sino el patrimonio documental. Es verdad que la ley andaluza en ese aspecto incorporó muchas novedades que luego asumió la Ley de Patrimonio Histórico Español, que hizo suya y que naturalmente además inspiraron al resto de las comunidades autónomas. Pero como lo que nos ocupa fundamentalmente es el tema de los archivos, quiero resaltar que en ese aspecto la ley andaluza tuvo también un acierto innegable, que fue diseñar por vez primera un sistema, o tratar de diseñar un sistema coherente de archivos que integrase, decía la ley andaluza, todos los archivos de uso público, de competencia autonómica, con independencia de su titularidad, ya fuese autonómica, local, privada o incluso de titularidad estatal si es de gestión autonómica. Y este planteamiento fue avalado por el Tribunal Constitucional. Habría que matizar mucho todo esto, pero creo que es importante resaltarlo. También estas leyes fueron las primeras en reconocer un derecho subjetivo por parte de la ciudadanía al acceso a la documentación depositada en los archivos. Eso sí, un acceso que estaba condicionado por la visión del archivo todavía en estas primeras leyes como un servicio pensado para una minoría de investigadores y eruditos. Prueba de ello es el plazo que había tanto en la ley andaluza como en la ley catalana o también en la ley de Canarias de 30 años de exclusión general de consulta, porque se estaba pensando en un perfil muy claro, muy determinado de usuario de estos servicios. En todo caso, el diseño del sistema de archivo en estas leyes, como es lógico, es un diseño muy elemental, es casi un esbozo que necesita, reclama un desarrollo reglamentario. Y aquí se suscitó el primer problema, porque ustedes saben que, bueno, que cada comunidad autónoma ha tenido su propia trayectoria, pero a grandes rasgos, pues, estos desarrollos reglamentarios han sido lentos y accidentados. Quiero recordarles que en Andalucía, hasta el año 2000, no tuvimos un desarrollo del sistema andaluz de archivos ya estable. Es decir, 16 años después de la aprobación de la ley. Pero no solo ha sido un tema de desarrollo normativo, sino que también instituciones básicas, fundamentales para la efectividad del sistema, como los censos de archivos, las comisiones calificadoras, también han tardado mucho en ponerse en marcha. En Andalucía, por ejemplo, hasta el año 2002 no entró en funcionamiento la comisión calificadora, como ustedes saben. Además, quiero destacar que hay previsiones que estaban en la ley y que luego quedaron inéditas por las propias dinámicas de funcionamiento, posiblemente por explicaciones políticas. Me refiero a las dos medidas más enérgicas que estaban previstas en la Ley Andaluza de Archivos del año 84, eran, de un lado, el concepto mismo de archivo de uso público, que suponía la integración por mandato legal o PELEGIS de los archivos de titularidad privada que recibiesen subvenciones. Esto nunca se soslayó, terminó, y se optó por un criterio, en mi opinión, pragmático,
de dejar que sean los titulares de estos archivos privados los que voluntariamente se integren en el sistema. Pero se obvió la previsión legal. La segunda medida, también muy enérgica y de inspiración claramente francesa, era la posibilidad que tenía la administración autonómica de ordenar la concentración de fondos documentales de distintos municipios en un municipio que reuniese condiciones idóneas para ello. Evidentemente, esto nunca se llevó a término y se optó por impulsar una medida mucho más suave, las mancomunidades de servicios. Bueno, en todo caso, también quiero reconocer, sería injusto no hacerlo, el esfuerzo que se ha hecho en muchas comunidades autónomas, desde luego en la andaluza, por crear, implantar y extender los archivos centrales, sobre todo a nivel departamental, ya de un modo más desigual y parcial a nivel institucional y a nivel territorial. También planteo el tema de si la doble dependencia orgánica y funcional de estos archivos centrales pues ha sido una medida que ha funcionado realmente o por el contrario no ha permitido la coordinación debida por parte de los órganos técnicos del sistema. Yo quiero recordar el viejo adagio castellano según el cual no se puede servir a dos señores a un tiempo y tener a cada uno contento. Bueno, llegamos al nuevo siglo y las nuevas leyes de archivos que empiezan a aprobarse a partir de la pionera Ley Catalana de Archivos y Documentos del año 2001. Así como la ley testigo de la primera jornada de leyes fue la ley andaluza del 84, es ahora la ley catalana de 2001 la ley que marca el modelo a seguir. Y de hecho, a la ley catalana, con importantes variantes, la han seguido ya hasta la fecha pues 7 comunidades autónomas. Quiero recordar Castilla-La Mancha en el 2002, Comunidad Valenciana en el 2007, Andalucía en el 2011 y la última, por ahora, Galicia, el pasado año 2014. En estas leyes, como su propio título hace ver, el patrimonio documental pasa a un segundo plano, a diferencia de las anteriores. Y se pone el acento, se centra la atención en los archivos y los documentos, pero no cualquier documento, sino los documentos públicos, en el sentido de documentos de titularidad pública. Y teniendo esto en cuenta, sus principales novedades que hay que tomar con reserva, porque realmente no es que sean leyes revolucionarias, simplemente lo que supone es un paso en la evolución de las leyes anteriores. Creo que cabe destacar dos grandes características de estas leyes de segunda generación. Por un lado, la integración de los sistemas de gestión documental. No soy yo el más indicado para estar sobre ello, habiendo aquí especialistas muy reconocidos, pero lo fundamental es que en estas leyes simplemente lo único que hacen es llevar hasta sus últimas consecuencias pues la lógica que entraña la propia valoración documental y las demandas desde la mejor doctrina archivística desde hacía ya lustros sobre la naturaleza de los archivos, más que como instituciones culturales, como instituciones que están anudadas a la gestión y a la información administrativa. Y siguiendo esa evolución natural, pues se trata de llegar hasta la integración de la gestión documental como función transversal, común e integrada en la gestión administrativa, como una función que no solo atañe, desde luego, a los archivos y sus responsables, sino a todos los gestores públicos. Este es el nuevo paradigma en estas leyes, pero junto a ellos también creo que debe destacarse el tratamiento mucho más abierto del derecho de acceso a la documentación pública. Hay muchas variantes entre las distintas leyes, pero a título de ejemplo se reconoce
que este es un derecho de todas las personas, superándose esa visión minoritaria que yo mencionaba hace un momento. Se reconoce, se da carta de naturaleza, algo tan importante en la práctica, del acceso como el acceso parcial, o una norma que contiene algunas leyes en relación con la cual el hecho de que un documento no esté en un archivo no lo excluye de consulta pública, superando, por cierto, lo que todavía establece la Ley de Patrimonio Histórico de 1985. Pero, sobre todo, había 3 leyes que contenían una modesta, inicialmente muy tímida, medida de carácter procedimental, que era atribuir a las comisiones evaluadoras de documentos públicos competencias en materia de acceso. Una competencia, insisto, muy tímida, porque lo único que se decía es que estas comisiones debían informar con carácter preceptivo y no vinculante las reclamaciones en materia de acceso. Pero claro está, en un panorama tan sombrío como el que ha existido durante todos estos años en materia de acceso, esta atribución competencial, por muy modesta que fuese, porque las comisiones carecían de competencia resolutoria y el informe no era vinculante, era simplemente informe preceptivo. A pesar de eso, creo que recordar que despertaron una cierta, entre comillas, pues, expectativa. Bueno, además de esto, las leyes de nueva generación pues también tratan otras cuestiones. Este elenco es un poco convencional, pero por citar algunas. Una mayor atención a los procesos de privatización de los entes instrumentales del sector público. Todos tenemos en mente cómo se habían producido auténticas pérdidas de fondos documentales en estos procesos de privatización. Una atención a los fenómenos, a la práctica de la externalización de la gestión de los archivos, que es, como ustedes saben, un fenómeno que está al orden del día. No quiere decir que se prohibiesen, simplemente estas leyes contemplaron una serie de cautelas, creo que además bastante razonables, para orientar este tipo de procesos de externalización, de contratación externa. Cautelas dirigidas, por ejemplo, a preservar la dirección y supervisión técnica de estos procesos dentro de la administración pública, a que el órgano responsable en materia de archivos pues, informara preceptivamente los pliegos de cláusula de estos contratos, entre otras. Lo que no parece razonable es seguir la política del avestruz y ignorar esta realidad y no intentar encauzarla. En recursos humanos también estas leyes intentaron algo. Por ejemplo, se preocuparon por el tema fundamental de los requisitos profesionales y se estableció en algunos casos que los responsables de los servicios deben tener una titulación superior. No todas lo hicieron, desde luego. Y en relación con los archivos municipales, pues se adoptó una medida bastante, en fin, tímida, pero ahí está, en el sentido de crear un nuevo servicio municipal obligatorio de archivos a partir de un número de habitantes que, como es lógico, varía en cada comunidad autónoma. En algunos casos, como Cataluña o Valencia o Extremadura, son 10.000 habitantes. En otros, como Navarra y Andalucía, 15.000, o Castilla-La Mancha, 20.000 habitantes. El problema, dicho sea de paso, es que estas leyes no se preocuparon por pensar también incorporar medidas para compeler a los ayuntamientos a cumplir estos mandatos. Se está pensando que los mandatos de la ley se cumplen de forma totalmente espontánea, cosa que no es así. Y esto nos lleva al tema de la implementación de estas nuevas leyes. Porque como quiera que ya ha pasado algún tiempo, unos casos más que otros, de la aprobación de estas leyes, ya estamos en condiciones de empezar a preguntarnos cómo se están aplicando estas nuevas leyes. Y, en fin, yo quiero decir que, antes de nada, que algo obvio, que ustedes lo sentirán probablemente como yo, y es que cuando se aprueban estas nuevas leyes,
ya no despertaron la conciencia colectiva profesional, pues la expectativa o la ilusión de las leyes anteriores. Porque ya el personal estaba un poco desencantado, por no decir resabiado, ¿no? Y el caso es que hay pruebas para ello. Lo primero es que persisten los retrasos en el desarrollo reglamentario siempre, por desgracia, pero porque es así, siempre necesario de estas leyes. El caso más llamativo, si me lo permiten, es el de la Ley de Castilla-La Mancha de 2002, que hasta la fecha, 13 años después de su aprobación, solo se ha aprobado, según me consta a mí, no sé si alguien podrá corregirme, un reglamento relativo a una cuestión meramente orgánica, que es el Consejo de Archivos. Esto es un problema porque plantea interrogantes un tanto escabrosos, en el sentido de estamos, si me permite la expresión, ante una ley zombie, una ley que está, pero no se sabe si está en vigor o no. En Andalucía todavía no ha pasado tanto tiempo, pero llevamos ya 4 años desde la aprobación de la ley y la atonía en esta materia es total, con lo cual empieza a ser ya preocupante. Y esto tiene consecuencias, porque yo les decía hace un momento que uno de los aspectos mejor valorados que plantearon mayores expectativas de las nuevas leyes era relativo a las comisiones de valoración y las competencias en materia de acceso. Pues bien, de las 3 comisiones con competencia en materia de acceso previstas, solo una, la catalana, ha llegado a funcionar. Y lo hizo tardíamente, porque la Comisión Catalana no empezó a funcionar hasta el año 2009, es decir, 8 años después de la aprobación de la ley. Y lo hizo además de forma muy tímida, pero por lo menos lo hizo. Pero es que la Comisión de Castilla-La Mancha nunca ha llegado a constituirse. Y la andaluza, antes de que pudiera entrar en funcionamiento, la ley se ha visto despojada de esas competencias por la entrada en vigor este año de la Ley de Transparencia Pública de Andalucía. Con lo cual, la competencia en materia de acceso de la Comisión de Evaluación andaluza ha quedado inédita. Nunca llegó a materializarse. Pero otra medida que levantó grandes expectativas en la ley andaluza, por poner el ejemplo, el de Andalucía, fue, como ustedes saben, la creación de los archivos provinciales intermedios, que estaban llamados a descongestionar la saturación de los históricos provinciales. Quiero aclarar que el legislador en el año 2011 ya fue muy prudente, porque lo que estableció fue un mandato al Consejo de Gobierno para que aprobase un plan de implantación de los archivos provinciales intermedios y le dio 3 años. 3 años para aprobar el plan, no para ejecutarlo. Eso, el tiempo que haga falta. Bueno, han pasado 4 años, como digo, de aprobación de la ley andaluza y que yo sepa, no hay noticias del plan. Pero, ¿qué decir del Archivo General de Andalucía? 28 años, corrijo, después de la creación en el año 87 y carece de una sede estable y adecuada, como decía el profesor Tallafigo hace un momento. Pero hay más. ¿Qué pasa con los requisitos de cualificación profesional del personal con funciones archivísticas? ¿Cuándo se van a desarrollar esos requisitos? Y la verdad es que, y permítame, porque creo que es el momento adecuado, el tema del capítulo personal es que necesita un tratamiento específico. Todos ustedes saben, mejor que yo, que el personal de los archivos, tanto técnico como auxiliar, no ha gozado nunca del favor de los responsables de los órganos competentes en materia de personal en las administraciones públicas, en todas. Y esto significa que no ha estado nunca dentro de sus prioridades. Lo que ha llevado que el personal de los archivos ha padecido, permítanme,
todo el catálogo de vicisitudes posibles que puedan experimentar los empleados públicos. A título de ejemplo, plantilla manifiestamente insuficiente, con el agravante de puestos de trabajo contemplados en la RPT que son descatalogados. Plazas estructurales cubiertas con becas de colaboración o personal temporal, con la consiguiente inestabilidad laboral. Asignación de puestos de trabajo con funciones facultativas a cuerpos de gestión. Valoración de puestos de trabajo que suponen un manifiesto agravio comparativo en relación con puestos de titulares superiores similares. Y me refiero tanto al tema del complemento de destino, que se suele atribuir al nivel base del grupo o subgrupo, como también a los factores que integran el complemento específico, que se suelen sustraer todos los posibles. Todo esto evidentemente determina la inestabilidad de los puestos de trabajo, porque es legítimo que estos profesionales intenten hacer carrera en mejores puestos de trabajo y huir de ese tipo de condiciones laborales. Pero, por desgracia, también la carrera profesional en muchos casos es muy limitada, porque, al menos aquí, al menos en la Junta de Andalucía, la asignación de áreas funcionales y relacionales al personal del archivo es muy restrictiva. La verdad es que todo esto era ya moneda corriente antes de la crisis. Y por eso da vértigo pensar el desolado panorama que ha podido dejar la crisis. En mi opinión, es evidente que no cabe esperar medidas presupuestarias taumatúrgicas, pero digo yo que habrá que plantear alguna vez, seriamente, con toda la prudencia que se quiera, la imprescindible y urgente también dignificación del profesional de los archivos, en su calidad de gestor de la documentación pública y también garante del patrimonio documental. Y permítanme, para terminar, una referencia a los archivos privados. Porque, en mi opinión, lo comentaba hace un momento, la renuncia de la ley andaluza a la integración ope legis por mandato legal de los archivos privados que reciben subvenciones dentro del sistema, yo creo que fue una medida en su día razonable, por pragmática, porque también entiendo que es preferible que esta integración sea voluntariamente por los titulares de los archivos. Pero habrá que incentivar con medidas efectivas esa adhesión voluntaria por parte de los archivos privados en el sistema, porque no se puede olvidar que, al menos en la percepción que yo tengo, y si alguien mejor informado me puede corregir, la Administración autonómica no está en condiciones de controlar el ingente patrimonio documental privado, de titularidad privada, que no está integrado en el sistema. Y en este sentido, quiero hacer notar que hasta ahora las comunidades autónomas han demostrado una escasa capacidad para integrar voluntariamente a los archivos privados. En el portal de archivos de Andalucía, según he podido consultar, y si me equivoco o inexacto me pueden corregir, hay 6 archivos privados después de 30 años. 6, de los cuales ninguno es de la Iglesia Católica. Y uno de ellos, que es un archivo de una Cámara de Comercio, según la ley, es un archivo público. Es más, habrá que plantear alguna vez qué pasa sacar rentabilidad a las subvenciones. Es verdad que las subvenciones que pueden dar las comunidades autónomas pues no son muy cuantiosas, porque los recursos de que se disponen pues, son muy limitados, pero habrá que buscar compensaciones razonables a las subvenciones que se están dando a los archivos privados. Por ejemplo, en materia de apertura a los investigadores. Yo sé que este no es un tema exclusivo de los archivos, sino que al parecer es un mal endémico en la gestión del patrimonio cultural. Pero en fin, este es un caso consuelo, si me lo permite. Bueno, me ha quedado también por tratar el tema de las leyes de transparencia,
pero como quiera que mañana hay una mesa en la que se va a hablar específicamente sobre el acceso a la información pública, pues me remito a ello. Pero quiero terminar como empecé, refiriéndome a la Constitución. Y ahora que se está hablando cada vez con más fuerza de una posible reforma constitucional, y también por las fechas que son, y se aproxima la época en la que los niños y las niñas pues escriben su carta a los Reyes Magos, pues yo quiero hacer eso también. Y quiero hacer una petición muy concreta. Mi petición es que el constituyente, de una vez, reconozca que el derecho a acceso a la información pública es un derecho fundamental en paridad de trato al derecho a la protección de datos personales. Muchas gracias por su atención.